¿Sabías que lo que más conecta con tu audiencia no es qué haces, sino por qué lo haces? Gary Vee, no sé si lo conoces, pero él es uno de los mayores gurús del marketing a día de hoy, con varios millones de seguidores. Y fíjate que él cuando empezó no se hizo conocido por vender vino, porque su familia lo vendiera, sino realmente por empezar contando la historia de ellos, de dónde venía, cómo lo mal que lo había pasado de pequeño en su infancia y cómo esto le llevó hasta el punto actual. Es esa transformación la que realmente nos lleva a conectar con las personas. Y es que según un estudio de Harvard Business Review, lo que genera más confianza en nuestra audiencia son las historias con ese punto de vulnerabilidad, por supuesto sin entrar nunca en dramatismos innecesarios ni ser demasiado victimistas, pero sí contando parte de nuestra historia, de dónde venimos y cómo hemos terminado en el punto actual. Así que hoy en este vídeo te voy a contar a través de 5 sencillos pasos cómo diseñar y cómo contar tu historia de marca personal. Y quédate hasta el final porque verás que el penúltimo paso seguramente te va a sorprender y verás que encontrarás tips muy prácticos que poder aplicar y que te llevarán a crear tu historia de marca. Vamos ya con el primero de estos pasos. En el primero te diría que identifiques tus hitos de marca. A veces los llamamos hitos, a veces los llamamos puntos de inflexión. No es otra cosa que las cosas que te han pasado en la vida, sean más en negativo, más en positivo, pero en definitiva los cambios que han marcado un antes y un después en tu vida, ¿no? Por ejemplo, un cambio de ciudad, una mudanza, cambiar de trabajo, ser madre o padre, ¿no? Todo ese tipo de circunstancias normalmente nos llevan a tomar decisiones para las que incluso muchas veces no estamos preparados, pero el hecho de haber ido adelante con esto, con estas decisiones y estos cambios, pues es lo que conforma quién eres hoy y el punto en el que estás hoy. Así que no lo desvalores, sino que todo lo contrario. Además verás que mucha gente se identifica justamente también con estos cambios porque casi todo el mundo ha tenido que mudarse una vez o cambiar de trabajo, etc. El segundo punto aquí sería que no ocultes o no trates de ocultar hechos pasados. De hechos pasados me refiero a cosas que hiciste antes que a lo mejor tú sientes que ahora ya no aplican, que no aportan nada, que no tienen ningún sentido en lo que estás ahora y en cambio suele ser todo lo contrario, ¿no? Sino que de dónde vienes es justo tu punto de diferenciación muchas veces en esa historia, ¿no? Porque si hay muchas personas que se dedican a lo mismo, como en mi caso, el hecho de ser psicóloga, de venir de recursos humanos, ¿no? A mí al principio me costaba ver un poco esa conexión, luego te hablaré mejor de esto, pero sí que la hay, realmente siempre la hay, ¿vale? Así que te invito a que no trates de esconder cosas, sobre todo, sino al contrario, que las pongas enfrente, que todo el mundo lo vea, lo sepa y justamente muchas veces te valorarán por esto o como mínimo verán que en tu historia puede haber algo que es disruptivo, que no se esperaban por tu parte, ¿vale? Y también estas cosas que nos chocan no solo nos diferencian, sino que hace que la gente se acuerde mucho más de ti. Así que lo mismo, no lo menosprecies y por el contrario ponlo ahí a relucir y a que se vea bien. Vamos con el punto 3, no. Vamos con el paso 3 y aquí se trata de conectar los puntos. ¿Qué me refiero con esto? Una vez en el paso 1 has identificado todos esos puntos de inflexión de los que hablamos, en el paso 2 te has asegurado de no ocultar nada porque todo te puede aportar, todo puede resultar disruptivo y diferenciador para tu marca. Ahora aquí es cuestión de que conectemos los puntos, algo que solo se puede hacer de adelante hacia atrás, es decir, como decía Steve Jobs, en el momento en que lo haces muchas veces no lo entiendes, ¿no? Él, por ejemplo, se apuntó así de manera random en la universidad en un curso de caligrafía simplemente porque le interesaba y luego resulta que el diseño de Apple vino gracias a que él hizo este curso, ¿vale? Por eso te digo que no escondas nada y que trates de, ahora mirando hacia atrás, conectar todos esos puntos y ver qué cosas tienen en común, porque muchas veces, ¿qué pasa? La forma cambia, pero realmente el fondo siempre ha sido el mismo. Te darás cuenta de que muchas cosas a ti ya te gustaban, simplemente a lo mejor a veces las habías dejado de lado, pero siempre vuelves a lo que de alguna forma es para ti, aunque suene un poco romántico, pero yo sí que lo veo de esta forma, ¿vale? Así que mira, te quiero contar rápidamente el caso de una clienta, Marta, que por ejemplo ella, cuando estuvimos trabajando en esto, para ya dejar bien hecha la experiencia dentro de su perfil de LinkedIn, ¿no? Lo que es la parte de la experiencia profesional, nos dimos cuenta de que, claro, ella llevaba muchos años, ¿no? En el mercado laboral, como 30 años, pero aunque parecía que hubiese ido haciendo diferentes cosas, no era tan así, porque uno de sus primeros trabajos, fíjate qué curioso, había sido en Proyecto Hombre, dando apoyo desde este punto más terapéutico y demás, y a día de hoy
se ha vuelto a dedicar a esa parte de coaching para ayudar a mujeres. O sea, vimos ahí, ¿no? Identificamos una serie de puntos que conectaban muy bien con su pasado, que, ostras, es verdad que si tú veías todo lo de en medio parecía que, bueno, que había cambiado completamente, pero fíjate cómo de alguna forma siempre volvemos al origen, siempre volvemos a aquello con lo que realmente disfrutábamos o un poco el que es nuestro propósito. ¿Vale? Así que en este punto 3 se trata de esto, de que busques un poco esas conexiones que hay entre todo lo que has hecho y cómo gracias a ello has llegado al punto actual. Y ahora yendo ya a este punto 4, aquí se trata de que extraigas los aprendizajes de toda tu trayectoria, de todo lo que has hecho, todo lo que has aprendido, porque fíjate, pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que en el perfil de LinkedIn, dentro de cada experiencia profesional, ves que todo el mundo pone cosas como funciones hacia esto y lo otro. Vale, eso está bien, pero más importante que esto es pensar qué habilidad desarrollé en este sitio, qué lección me llevé de este otro, qué aprendí, qué hice bien, qué hice mal, en qué ayudé yo a la empresa. Por ejemplo, ¿vale? Todo este tipo de cosas son oro para ti y para tu audiencia, para conocerte más, mejor, porque quizás hay habilidades, siempre digo, yo de pequeña era muy tímida, a día de hoy doy ponencias, me estoy aquí grabando en vídeo, ¿no? Que tengo una persona aquí enfrente y, ostras, es algo que hace años era impensable para mí, pero gracias a trabajar en empresas, a lo mejor multinacionales, donde te acostumbras a tratar con todo tipo de gente, con socios, con becarios, al final es lo más normal, ¿no? Tratar con personas y desarrollas más esta parte social. Entonces, te quiero decir que cada etapa de nuestra vida ha marcado muchos de los skills, de las habilidades que acabamos desarrollando y que gracias a ellas pues podemos dedicarnos a lo que nos dedicamos y que es algo con lo que disfrutamos. Y ya en este último paso 5, ¿qué iba a decir? Ah, sí, vale, vuelvo a empezar. Y ya en este último paso 5 se trata de que expliques tu presente desde tu porqué. Mira, hay una pregunta que siempre me encanta trabajarla con los clientes y es como muy reveladora, ¿no? Que es ¿por qué haces lo que haces? Fíjate cómo una pregunta tan sencilla encierra tanta información y tan importante, ¿no? Y es que siempre digo que, por ejemplo, para que lo veas de una forma más práctica, ¿no? Dentro de tu acerca de o extracto, que a veces va cambiando el nombre, ¿no? De LinkedIn, deberías responder en algún punto esta pregunta, porque no se trata de que solo hablemos de lo que hemos hecho, de lo que hacemos, de los servicios, que todo está muy bien, pero necesitas una parte en que conectes emocionalmente con tu audiencia. Y si alguien no te conoce nada y de repente un día llega a tu perfil, pues está bastante bien que pueda conectar contigo explicándole nada, una mini historia, aunque sean 3-4 líneas, que tú en algún punto respondas ese por qué hago lo que hago, porque esto te obliga a remontarte a veces años atrás, ¿no? Yo siempre digo, mira, pues en 2020 sentí que ya tenía que hacer un cambio en mi vida a nivel profesional, ya no quería estar más en recursos humanos, ¿vale? Y ya de aquí es que tú estás respondiendo a esta pregunta, ¿no? Y a la gente le gusta mucho entender qué te trajo hasta aquí, porque es como, vale, perfecto, a día de hoy a lo mejor tienes un negocio, emprendes, pero ¿cómo has llegado hasta este punto? Si tú antes venías de otro sector, ¿no? Nos gusta mucho entender esta parte, ¿vale? Así que te invito a hacer un ejercicio que incluso puedes cerrar los ojos y decir ¿cuál fue este momento en el que yo realmente sentí? Porque muchas veces no es que lo decidas a nivel racional ni siquiera, sino que lo sientes dentro de ti, decir, vale, ya es momento de un cambio, ¿no? Yo recuerdo perfectamente 25 de agosto de 2020 cuando mandé la carta ya de dimisión a mi empresa porque tenía claro que quería ir a por todas a emprender. Así que te regalo este ejercicio que espero que puedas hacer, poner en práctica y comunicar a tu audiencia. Así que ya ves que tu historia no te limita, sino que por el contrario te potencia. De hecho, así como anécdota final, te contaré que una vez una de las mentoras que yo contraté fue porque conecté con ella en aquel momento a un nivel personal tan fuerte, solo por el simple hecho de oírle escuchar por stories una historia, una situación por la que ella acababa de pasar y que yo en aquel momento justo estaba, bueno, me estaba empezando a pasar a mí, que conecté de verdad hasta tal punto que fue como sentí que necesitaba contratarla a ella, ¿no? Que en aquel momento tenía que ser con ella, así que para que veas hasta qué punto puede tener realmente relevancia, que es que no se la damos y lo peor es que muchas veces siento que nos guardamos cosas que deberíamos estar explicando porque compartiendo con el mundo porque realmente pueden inspirar y motivar de una forma que ni nos imaginamos. También quería comentarte y te lo pondré por aquí para que veas cómo dos historias que conté en LinkedIn hace un par de años, cómo consiguieron ese alcance, en aquel momento fueron pues súper virales, ¿no? Y todo fue por eso, por abrirme, simplemente yo sentí que
Yo pensé un día, no tengo ninguna gran historia de vida, y esta fue una frase que me quedó resonando hasta tal punto que pensé, esto es tremendo gancho, ¿no? Tremendo hook para empezar un post, y ya ves cómo funcionó. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya servido y te invito a compartirlo con aquella persona con la que sabes que tiene una historia potente que contar y que aún no se ha animado a hacerlo, quizás porque no sabe cómo. Así que este vídeo espero que también le pueda ser útil y nada más, nos vemos en el próximo.